Imagina por un momento que tienes un sueño tan grande, tan claro, que sabes que viene de Dios, pero en lugar de ser apoyado, te encuentras enfrentando odio, traición y un camino lleno de sufrimiento. Esta es la historia de José, un joven cuya vida dio giros inesperados. De ser el hijo amado de Jacob, terminó siendo vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado en un rincón oscuro. ¿Alguna vez has sentido que tus sueños parecen imposibles? ¿Que las circunstancias de la vida están en tu contra y que todo lo que ocurre parece alejarte de aquello que anhelas? Déjame decirte, no estás solo. José vivió esa lucha, pero su historia no terminó en el dolor. De esclavo y prisionero, se levantó para convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, cumpliendo un propósito divino que ni siquiera él podía imaginar. Quédate con nosotros, porque en los próximos minutos vamos a explorar cómo la fe, la perseverancia y los sueños que vienen de Dios pueden transformar las adversidades más grandes en victorias extraordinarias. Hoy, descubrirás cómo José no solo sobrevivió a las pruebas, sino que las utilizó como escalones hacia el propósito eterno. ¿Listo para ver cómo un sueño puede cambiarlo todo? José no era un joven cualquiera. Era el hijo favorito de Jacob, el patriarca que había trabajado arduamente para construir su familia. La Biblia nos dice que Jacob, a quien Dios cambió su nombre a Israel, era el hijo de Isaac y nieto de Abraham, el mismo a quien Dios le dio la gran promesa de hacer de su descendencia una gran nación. Jacob amaba profundamente a José, porque era el hijo de su vejez, y para mostrar su amor, le regaló una túnica de colores. Esta prenda no era solo un regalo, era un símbolo de honor y favor, algo que sus hermanos no podían soportar. La tensión crecía día a día. Mientras José caminaba con su túnica, sus hermanos veían en él no solo al hijo preferido, sino también a una constante comparación que encendía la chispa de la envidia. Pero José no solo tenía el favor de su padre. Desde joven, Dios comenzó a revelarle visiones sobre su futuro. En Génesis 37, del 5 al 8 leemos: «Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras». Los sueños de José no eran simples fantasías, eran visiones proféticas sobre el plan de Dios para su vida, pero para sus hermanos, estas palabras eran arrogancia pura. ¿Cómo podía el más joven de ellos soñar que algún día lo honrarían? Un poco después, José tuvo otro sueño. Esta vez, no era solo un símbolo de su relación con sus hermanos, sino también con su padre. José vio el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Este sueño fue aún más claro. No solo sus hermanos, sino incluso su padre y su madre se inclinarían ante él en algún momento. Génesis 37 del 9 al 10 dice: «Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?» Para sus hermanos esto fue la gota que colmó el vaso. Ya no solo lo veían como su hermano menor, sino como alguien que se creía superior a ellos. Y el día en que sus hermanos la tomarían contra él habría de llegar, fue cuando José había sido enviado por su padre, Jacob, para buscarlo porque estaban cuidando el ganado en Siquem. Mientras caminaba hacia ellos, su corazón estaba lleno de obediencia y amor, pero no tenía idea de que sus propios hermanos estaban a punto de traicionarlo de una manera impensable. La Biblia relata en Génesis 37, 18: «Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle». El odio había cegado sus corazones.
Sus celos los llevaron a maquinar un plan para deshacerse de José de una vez por todas. Entonces Rubén levantó la voz y dijo: «Esperen, no podemos derramar su sangre, somos sus hermanos. En lugar de matarlo, arrojémoslo a esta cisterna vacía, que su destino sea decidido por el desierto». Al llegar José a donde sus hermanos, de repente lo rodean, le arrancan la túnica de colores con violencia mientras él grita y lucha por liberarse. Así entonces José, el hijo amado, fue despojado de su túnica, el símbolo del favor de su padre. Sin piedad, lo arrojaron a la cisterna, donde quedó atrapado y solo, sin entender por qué sus propios hermanos lo habían traicionado. Y viendo sus hermanos a unos mercaderes a lo lejos, Judá, con una idea en mente, dijo: «¿Qué ganamos con matarlo? Mejor vendámoslo a estos ismaelitas. Así no tendremos que tocar su sangre, y al menos sacaremos algo de provecho». El corazón de Judá no buscaba justicia, sino conveniencia. Y los hermanos, consumidos por la envidia, estuvieron de acuerdo. Así fue como José, el hijo amado, fue vendido como esclavo por 20 piezas de plata, el precio de un siervo en aquellos días. Génesis 37:28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Lo que los hermanos no sabían era que, aunque habían planeado el mal, Dios estaba tejiendo un propósito mayor. En medio de la traición y el dolor, José nunca dejó de confiar en el plan divino. A pesar de estar encadenado, su espíritu permanecía libre, porque sabía que Dios tenía el control. Tras ser vendido por sus propios hermanos, José fue llevado a Egipto, un lugar desconocido, pero que sería el escenario donde los planes de Dios comenzarían a cumplirse. Allí, fue comprado por Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Aunque José era un extranjero y esclavo, Dios estaba con él, y su favor lo acompañaba en todo lo que hacía. Génesis 39 del 2 al 3 nos dice: «Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano». Potifar, al notar la sabiduría y éxito de José, le dio mayores responsabilidades, hasta convertirlo en el encargado de toda su casa. Pero no todo sería fácil para José. El enemigo siempre busca atacar cuando todo parece marchar bien. En medio de esta prosperidad, la esposa de Potifar puso sus ojos en José. Era joven, atractivo y exitoso, y ella buscó seducirlo, pidiéndole que se acostara con ella. José, fiel a Dios y a su amo, rechazó sus avances de manera categórica. Su respuesta quedó registrada como un ejemplo de integridad y temor a Dios. Génesis 39:9 dice: «No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?» José entendía que su responsabilidad no era solo con Potifar, sino, más importante aún, con Dios. A pesar de las constantes tentaciones, él permaneció firme, demostrando que la verdadera fidelidad se vive incluso en los momentos más difíciles. El rechazo de José no fue bien recibido. La esposa de Potifar, en su enojo, lo acusó falsamente de intentar violarla. Aprovechó un momento en el que José huyó corriendo de su presencia, dejando su manto en sus manos, y usó esto como evidencia para incriminarlo. Potifar, al escuchar las palabras de su esposa, se llenó de ira y mandó a José a la cárcel. Pero incluso en prisión, Dios no abandonó a José. En la cárcel, el Señor seguía obrando en la vida de José. El jefe de la cárcel vio en él algo especial y le dio responsabilidades. Aún en medio de la adversidad, José prosperaba porque Dios estaba con él. Génesis 39 del 21 al 23 dice: «Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba». José sabía que las pruebas que enfrentaba eran parte del plan de Dios. Su fe y su carácter lo mantenían firme, recordándonos que, cuando caminamos con el Señor, ninguna circunstancia puede alejarnos de su propósito.
En la prisión, donde muchos perderían la esperanza, José seguía confiando en Dios. Su fe inquebrantable y su carácter ejemplar no pasaron desapercibidos. Incluso en la cárcel, José fue puesto en posiciones de liderazgo, y allí conoció a dos hombres que cambiarían el curso de su vida: el copero y el panadero del faraón, quienes habían sido encarcelados por ofender a su señor. Cada uno de ellos tuvo un sueño inquietante, y al ver la sabiduría de José, le pidieron que interpretara sus sueños. El copero relató su sueño. En mi sueño, veía una vid que tenía 3 sarmientos, y mientras estaba brotando, su flor salía y sus racimos maduraban en uvas, y la copa del faraón estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y se la daba en su mano. José interpretó el sueño diciendo: los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te levantará la cabeza y te restituirá a tu puesto, y tú pondrás la copa en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Con esta buena noticia, José pidió un favor al copero: que cuando estuviera restaurado en su puesto, hablara al faraón de él, para que lo sacara de la cárcel. Después el panadero, esperanzado por la interpretación favorable que recibió el copero, contó su sueño. En mi sueño, llevaba sobre mi cabeza 3 cestas de pan blanco, y en la cesta más alta había de toda clase de manjares de repostería para el faraón, y las aves las comían de la cesta sobre mi cabeza. José, con sinceridad, le explicó: los 3 cestos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón levantará tu cabeza, pero de otra manera. Te colgará en un madero, y las aves comerán tu carne de ti. Tal como José interpretó, ambos sueños se cumplieron 3 días después, en la celebración del cumpleaños del faraón. El copero fue restaurado a su posición, y el panadero fue ejecutado. Sin embargo, el copero olvidó mencionar a José al faraón, y pasaron 2 largos años antes de que volviera a recordarlo. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños que lo dejaron profundamente desconcertado. En el primero, vio 7 vacas gordas y hermosas pastando junto al río, pero luego salieron del río 7 vacas flacas y feas que devoraron a las gordas. En el segundo sueño, vio 7 espigas llenas y hermosas creciendo en una caña, pero después brotaron 7 espigas delgadas y quemadas que devoraron a las espigas llenas. Ninguno de los magos y sabios de Egipto pudo interpretar estos sueños, lo que llenó de ansiedad al faraón. Fue entonces cuando el copero recordó a José. Habló al faraón de un joven hebreo en prisión que había interpretado su sueño y el del panadero con precisión. Inmediatamente, el faraón mandó llamar a José. Cuando José fue presentado ante el faraón, lo primero que hizo fue darle gloria a Dios. Dijo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Después, el faraón le contó los sueños, y José, con la sabiduría de Dios, los interpretó. Los 2 sueños son uno mismo. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representan 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Pero las 7 vacas flacas y feas y las 7 espigas quemadas representan 7 años de hambre que seguirán a la abundancia y consumirán la tierra. José propuso un plan audaz: que el faraón designara a un hombre sabio y prudente para recolectar una 1/5 parte de toda la cosecha durante los años de abundancia y almacenarla en graneros estratégicos para los años de hambre. El faraón, asombrado por la sabiduría y humildad de José, reconoció que el Espíritu de Dios estaba en él. Dijo en Génesis 41, 38 al 45: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On.
Y salió José por toda la tierra de Egipto. José pasó de ser un esclavo y prisionero a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Dios, en su fidelidad, había comenzado a cumplir el propósito que le reveló a José en sus sueños años atrás. El destino de José cambió drásticamente en un solo día, recordándonos que el plan de Dios se cumple a su tiempo. Durante los 7 años de abundancia, José ejecutó el plan con excelencia. Egipto prosperó, y los graneros se llenaron tanto que dejaron de llevar la cuenta del grano. Cuando los años de hambre llegaron, tal como José había predicho, Egipto estaba preparado. Las naciones vecinas también acudieron en busca de alimento, y todo esto ocurrió según el propósito de Dios. El hambre no solo afectó a Egipto, sino también a las tierras vecinas, incluyendo Canaán, donde vivían Jacob y los hermanos de José. Jacob, desesperado por la falta de alimentos, escuchó que había grano en Egipto. Entonces envió a sus hijos, excepto a Benjamín, el más joven, diciendo: «Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos». Cuando los hermanos llegaron a Egipto, fueron llevados ante José, quien supervisaba personalmente la distribución de alimentos. Sin embargo, no reconocieron a José, pues había pasado mucho tiempo y ahora vestía como un gobernante egipcio. Al verlos inclinarse, José recordó los sueños que había tenido en su juventud. Aunque reconoció de inmediato a sus hermanos, no se dio a conocer. En lugar de ello, habló con dureza y los acusó de ser espías, probando sus corazones y motivaciones. Los hermanos, sorprendidos y aterrados, trataron de defenderse diciendo: «No, señor mío, tus siervos han venido a comprar alimentos. Somos todos hijos de un mismo hombre. Somos hombres honrados. Tus siervos no son espías». José les preguntó sobre su familia, y ellos mencionaron a su padre Jacob y a su hermano menor Benjamín, que se había quedado en casa. Para probar si decían la verdad, José les dijo que no podrían volver a comprar grano a menos que trajeran a su hermano menor. Mientras tanto, mantuvo a Simeón como prisionero y les permitió regresar a Canaán con suficiente alimento. Cuando se acabaron los alimentos, Jacob no tuvo más remedio que enviar a Benjamín, a pesar de su temor de perderlo. Judá le prometió solemnemente que lo protegería, diciendo: «Yo lo tomaré a mi cargo. Si no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, seré culpable ante ti para siempre». Cuando los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, José preparó un banquete para ellos. Al ver a su hermano menor, no pudo contener su emoción y tuvo que retirarse para llorar en privado, pero aún no se dio a conocer. José decidió probar a sus hermanos una vez más. Mandó a su mayordomo que escondiera su copa de plata en el saco de Benjamín y luego envió a sus siervos a alcanzarlos y acusarlos de robo. Cuando encontraron la copa en el saco de Benjamín, los hermanos, horrorizados, regresaron a Egipto. Judá se presentó ante José y habló con elocuencia, rogándole que no castigara a Benjamín, ya que esto destruiría a su padre. Dijo: «Ahora pues, te ruego que quede ahora tu siervo en lugar del joven como esclavo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos». Esta muestra de sacrificio tocó profundamente el corazón de José. Finalmente José no pudo contenerse más y se reveló a sus hermanos diciendo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Los hermanos quedaron atónitos, llenos de temor y luego de alegría. José los consoló y les aseguró que Dios había utilizado sus acciones para cumplir un propósito mayor. Los instó a regresar a Canaán y traer a su padre Jacob, para que toda la familia pudiera vivir en Egipto bajo su cuidado durante los años de hambre. De esta forma podemos ver cómo Dios transforma el dolor y la traición en un acto de redención. José no buscó venganza, sino reconciliación, mostrando un corazón lleno de perdón. En Romanos 8:28 encontramos una verdad que refleja esta historia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios usó a José no solo para salvar a Egipto, sino también para preservar a su pueblo escogido, demostrando que su plan siempre es más grande de lo que podemos imaginar. La historia de José no es solo un relato bíblico, es una enseñanza viva que resuena a través de los siglos.
Desde el fondo de un pozo, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, hasta llegar al trono de Egipto, José demostró que la fe, la perseverancia y la obediencia pueden superar cualquier circunstancia. ¿Quién podría imaginar que un joven pastor, despreciado por sus propios hermanos, sería usado por Dios para salvar naciones enteras del hambre? La clave está en su confianza absoluta en Dios y su disposición para servir incluso en las condiciones más adversas. José nunca permitió que la amargura o el resentimiento tomaran el control de su corazón. Cuando miramos la vida de José, vemos cómo Dios puede tomar lo que parece ser un desastre y transformarlo en una obra maestra. Como José mismo declaró ante sus hermanos en Génesis 50:20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Este versículo no solo encapsula la historia de José, sino que nos recuerda que Dios tiene el poder de redimir incluso las situaciones más difíciles de nuestra vida. Los momentos de sufrimiento no son el final, son herramientas que Dios utiliza para moldearnos y cumplir su propósito eterno. Tal vez hoy te encuentras en una situación donde todo parece perdido, un problema financiero, una enfermedad, un conflicto familiar, o sueños que parecen haberse desvanecido. Pero la historia de José nos enseña que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Dios está trabajando detrás de escena, tejiendo cada hilo de tu vida en un propósito mayor. Nuestro papel es mantenernos fieles, confiar en Él y seguir adelante, sabiendo que sus planes siempre son buenos. Al igual que José, podemos elegir la fe sobre el miedo, el perdón sobre el resentimiento y la esperanza sobre la desesperación. Su historia nos inspira a soñar en grande, pero también a confiar en los tiempos de Dios. Si estás atravesando un pozo o una prisión en tu vida, recuerda, esos lugares no son el final, sino el comienzo de algo más grande. Hoy, invita a Dios a tus sueños y circunstancias, entrégale tus cargas y deja que Él haga lo imposible en tu vida. Tal vez lo que estás viviendo ahora es parte del camino hacia una victoria que glorificará su nombre. La vida de José nos muestra que, aunque los tiempos difíciles son inevitables, Dios está siempre con nosotros. Él es el que convierte los sueños en realidades, la tristeza en gozo y las pruebas en testimonios. Cree, confía y sigue adelante, porque Dios nunca falla. Si esta historia de fe y esperanza tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, compartir este video y darle un like. No olvides activar la campanita para recibir más contenido inspirador de historias bíblicas que transforman vidas. Y recuerda, al igual que José, tú también puedes superar cualquier obstáculo con fe y perseverancia.